Ya, vamos a revisar entonces el apunte que nos queda pendiente y que habla de cómo se trabajan las aplicaciones ya más avanzadas en el ámbito web. Hay cosas que quizás ya las han manejado ustedes anteriormente o les van a sonar familiares y que tiene que ver cómo nosotros dividimos los proyectos ya avanzados y principalmente, como les digo, de plataformas web en capas. ¿Ya? Así como hay modelos que se llaman modelo vista controlador, ¿cierto? Modelo vista controlador que nos permite evolucionar lo que son los proyectos avanzados de todo tipo de software. Pero en el caso de los proyectos de tipo informático y principalmente que tienen arquitecturas distribuidas, se llaman desarrollados en N capas. Y un poco lo que estamos haciendo nosotros. ¿Ya? La distribución de capas se refiere a que yo voy separando todo mi arquitectura en distintas partes. ¿Ya? Nosotros hasta ahora tenemos un servidor que cumple dos funciones. Es servidor aparte de aplicación y servidor de base de datos. ¿Ya? Tiene dos capas integradas en la misma máquina. Y además de ello, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ya apuntar con lo que es direccionamiento por nombre de dominio, tendríamos que implementar un rol que es DNS. Y si lo implementamos en el mismo servidor, estamos trabajando tres capas dentro de la misma máquina. Esto a veces no es muy eficiente tener todo concentrado en un solo tipo de arquitectura o servidor. La idea del modelo de capa es poder desarrollar o en partes tu proyecto. ¿Qué idealmente deberíamos lograr para tener eficiencia? Tener el servidor de base de datos en un lado solo con SQL Server, una máquina solamente con SQL Server, otra máquina con el servidor Internet Information Server aparte y otra máquina como servidor DNS aparte. Y ahí estamos logrando un modelo de capa más específico. Y si quieren ser todavía más detallado, la programación la podemos dividir también en más capas. Un servidor para lo que es el front-end. Un servidor Internet Information Server con toda la programación front-end. Las hojas de estilo, la parte visual, ¿cierto? El JavaScript, los index.cp, los metadatos, los sitemap y todo lo que hemos visto. Y otra servidor, otro Windows Server, donde está el backend. Y donde tenemos también ASP, pero que esté con todas las funciones con conexión a base de datos, los ODBC y todos esos drivers diferentes. Entonces, entre más tú por capas separas los proyectos, menos posibilidades de falla tienen. Es decir, separarlo por diferentes partes. El frontend en un lado, el backend en otro, la base de datos en otro lado, por ejemplo, y así voy separando y dividiendo para futuros fallos. Eso a la larga es beneficioso porque ante un ataque informático, por ejemplo, chiquillo, puedo perder una parte de mi proyecto y no todo. ¿Ya? Yo he visto varias empresas que han trabajado con menos capas y, por ejemplo, si hay un servidor que se le infecta por algún motivo, un ransomware, supongamos, el servidor va a estar abajo y toda la plataforma va a estar abajo. Porque en la misma máquina está la base de datos, está el servicio web, la aplicación, el código fuente, el frontend y todo lo que conlleva. En cambio, por ejemplo, si separo varios servidores por varias capas, tanto la programación como el backend, el frontend, los servicios DNS, si uno de ellos falla, no falla todo el contexto, ¿cierto? Es mejor así. Y de hecho nosotros en Amazon podríamos plantear varias máquinas, hacer más máquinas para dividir el proyecto que estamos haciendo en distintas partes. ¿Ya? En un principio todo junto, pero después lo vamos a dividir por capas. Y este modelo fue implementado principalmente por empresas como Sun Microsystems, empezó a definir lo que una buena forma de hacer la arquitectura de un proyecto de web, y también empresas como Microsoft cuando empezó a lanzar, en este caso, un framework que se llama el .NET.NET. ¿Ya? Ellos se dieron cuenta que antiguamente, hace 20 años, ya parece que fuera mucho, todo se realizaba en una pura máquina. ¿Ya? Todo era una pura máquina y todo corría en la misma máquina. Se dieron cuenta que dividiendo los sistemas distribuidos o las plataformas permitía hacer muchas más cosas, muchos más cambios principalmente y hacer más modulable el proyecto. Porque supongamos que, a ver, Ramiro por ejemplo, tiene un servidor con la parte del código frontend y el backend, ¿ya? Y tú estás trabajando como desarrollador y hay que hacer un cambio en el frontend. El único que va a bajar va a ser el servidor frontend mientras está haciéndose la modificación y el backend sigue funcionando, o sea, igual puedes insertar datos y tu proyecto sigue en ejecución. No tienes que bajar toda la máquina o decir, ¿sabes qué? Vamos a estar en mantenimiento y no hay que usar el sistema por 4 horas. No, pues tú bajaste una parte y estás trabajando ahí. O se te piden hacer algo sencillo, cambiemos por ejemplo el diseño o hojas de estilo de tu aplicación web. Se cambia esa parte y no está afectando en otro servidor a la parte del backend. O sea, es dividir, en teoría, dividir es mejor que tener todo en una sola máquina, ¿ya? En todo sentido. Para hacer los respaldos también es mucho mejor, ¿ya? Así que esas son todas las ventajas del desarrollo en capa. Los proyectos de aplicaciones se hacen más robustas,
porque tú tienes en más partes replicado lo que estás haciendo, ¿ya? Permite mayor flexibilidad, hacer cambios y a su vez la escalabilidad. Nosotros nos preguntamos cómo hacen hoy día estas empresas que tienen servicios web, por ejemplo. Imagínate en el Cyber Monday, estamos hablando esta semana, un carro de compra como tiendas como Falabella. ¿Usted cree que tiene un solo servidor web o tiene muchos servidores web? Son muchas máquinas y en todas está el mismo código fuente, ¿ya? Tiene muchas máquinas con el servidor de base de datos y la misma base de datos, y en muchas máquinas el backend. Entonces son un clúster de máquinas que trabajan en conjunto. Entonces, si una de ellas no responde, el archivo que tú estás buscando está en otra máquina. El mismo archivo, por ejemplo, la validación, está en varias máquinas. El robot está en varias máquinas. Por ejemplo, la conexión ODBC está en varias máquinas. Entonces, cuando hay una concurrencia alta de usuarios, son varias máquinas las que te pueden responder. Y esto Amazon ayudó bastante, porque en Amazon uno puede tener escalabilidad pagando por la cantidad de máquinas que tiene, ¿cierto? Periodo alto de concurrencia, más máquinas. Baja el periodo de uso, menos máquinas. ¿Ya? Amazon tiene la elasticidad, que es esa ventaja, que puede levantar varias máquinas o copias de la misma cuando hay muchos usuarios conectados, y si necesitan más máquinas, levanta más máquinas, pues. Y a fin de mes, ¿qué me cobra? La tarifa de las máquinas que usé, ¿ya? Antiguamente no se podía hacer eso y había que tener máquinas físicas, y para una empresa comprar más servidores justamente para una semana no era rentable, ¿cierto? Piensen ustedes, imagínense el Cyber Monday hace 10 años, cuando no estaba AWS, no estaba Azure, ninguna de estas plataformas de cloud. Y una tienda como Falabella, el mismo ejemplo, se quería preparar para ese día. En un periodo normal, ¿cierto?, de uso, ellos quizás en su sitio web tenían 2000 usuarios conectados al momento, ¿cierto?, comprando en falabella.com. Pero para Cyber Monday iban a haber 50.000 usuarios en esos días, o por hora, 50.000 usuarios comprando. La opción que tenían para esa época, ¿ya?, si ellos tenían un data center, por ejemplo, con 2 servidores, tenían que comprar 8 servidores más físicos, y era una inversión grande, ¿cierto? 8 máquinas físicos que valen 40, 50 millones de pesos cada una, y replicar el sitio web en todas, dividir por capas, pero físicamente. Ya, pues, y se acababa el Cyber Monday. ¿Y qué pasaba con esas máquinas después? ¿Cuándo las ocupé? Para esa pura semana, pues. Entonces, chuta, hice una inversión gigantesca, lo ocupé una semana y después el resto del año, a no ser que haga nuevamente otro Cyber Monday para poder tener más usuarios conectados, pues. Pero no le estoy dando un uso como yo quisiera, y estoy desperdiciando recursos económicos para un periodo de tiempo que es muy corto, ¿cierto? Esa misma pregunta, chiquillo, yo se la hice, estuve con José Miguel Piguer, que él es el encargado del data center de la Universidad de Chile, ¿ya? En Santiago. Ya, la Universidad de Chile, para hacer un poquito el contexto, es la que administra el DEMRE. El DEMRE es el organismo que genera la prueba de aptitud, la PSU, ¿cierto?, la prueba de transición hoy día, todas estas pruebas universitarias, y ellos mantienen las bases de datos en este caso los resultados, ahí se publican los resultados y después se muestran para que los estudiantes que dieron la prueba vean qué puntaje sacaron. ¿Ustedes dieron la PSU, cierto? ¿Todos dieron la PSU, chiquillos? ¿Sí? Ya. Yo estuve justo en la transición entre prueba de aptitud y PSU, en esa época, ¿ya? Y estaban muy en pañales lo que eran los sistemas de vía web para mostrar los resultados. Entonces, lo más rápido era verlo en el diario, ¿ya?, cuando vi los resultados de la universidad. Podías verlo, había que ir a un cibercafé, ¿cierto?, y tratar de ver, ¿cierto?, si te podías conectar a ver los resultados de tu puntaje. El tema está, que yo le hice la pregunta, ¿por qué cuando todos quieren ver el puntaje, ¿cierto?, después de la prueba de actitud, los sistemas de DEMRE nunca se pueden ver los resultados? ¿Usted les pasó? ¿Quisieron ver qué pasó? No se podía, porque están congestionados de tráfico los servidores del DEMRE, que están en la Universidad de Chile, ¿ya? Y ahí me dijo José Miguel Piguer, dijo, mira, para nosotros no es una inversión comprar más máquinas, servidores físicos para subir el sitio del DEMRE, más máquinas al mismo tiempo, ahí en el data center, porque ¿cuántas veces tenemos ese evento al año? Una vez, me dijo. Entonces, no vamos a invertir 100 millones de pesos para una vez al año.
Y el resto del año, el sitio del DEMRE, la gente se mete. No, pues dijo, el tráfico era súper poco, pues. El resto del año, 20 usuarios, 5 usuarios a la semana, con suerte. Pero el día de los resultados, 600.000 usuarios querían conectarse y obviamente no iban a poder porque los servidores no daban abasto. Entonces, ese problema tenían ellos y han tenido durante mucho tiempo y no lo han querido resolver porque tiene lógica, pues dice. Si no vamos a invertir plata porque no es una inversión para nosotros que se ocupe todo el año. Eso se podría solucionar, por ejemplo, con AWS, ¿cierto? Contratar a AWS, pero ya no tendrían los servidores propios. Ellos tienen servidores máquina en el mismo lugar. Ya no quieren todavía usar Amazon. Tendrían que usar Amazon y ahí hacer planes para poder, en este caso, contratar servicios en la nube. Y pagar justo ese día el tráfico alto, ¿cierto? Más máquinas, después terminó el periodo, vuelven a pagar una tarifa baja. Entonces, todo esto del desarrollo en capas, chiquillos, este modelo permite muchas cosas. Múltiples conexiones, balanceo, por ejemplo, de carga dinámico, lo que yo les nombro siempre como los clústeres, que se refiere a que varias máquinas trabajen con el mismo proyecto, ¿cierto? Entonces, si uno no responde, el otro responde por sí. ¿Vale? Yo les voy a hacer unos diseños para que entendamos cómo funciona un clúster. Ahora, ¿dónde se empezó también a aplicar mucho esto? Principalmente en el comercio electrónico. Se dieron cuenta que hay empresas como que estaban en esos años también evolucionando, como Amazon. Antes de Amazon Web Service, recuerden que Amazon fue una tienda de comercio electrónico, ¿cierto? De ahí nació todo. Jeff Bezos vendía libros por internet, ¿ya? Y con un servidor en la casa, un computador en la casa, que lo transformó con Apache en un servidor web, montó una página web y empezó a ofrecer libros. ¿Cierto? Ofertaba libros, la gente veía los libros y quería comprarlos, pero todavía no había nada que hiciera la transacción, él solamente mostraba el libro. Después se le ocurrió hacer una base de datos para el libro, lo pudieses comprar y le hicieran una transferencia bancaria a su cuenta para el libro. Y después apareció, ¿cierto?, el pago electrónico y así empezó esto a crecer. Y se dio cuenta que fue tan masivo que otras empresas de otra índole empezaron a copiarlo, pues como Pizza Hut, por ejemplo, fue una de las primeras empresas que puso un sitio web que vendiese pizzas por internet, y así comenzó todo, pues, ¿ya? Y ellos fueron los primeros que evolucionaron la venta de comercio electrónico. Y ahí se dio cuenta que había que empezar a crecer, y tuvo tantas máquinas que le quiso dar otro fin, y ahí creó Amazon Web Service. O sea, lo mismo que él, como comenzó, quiso ofrecerlo como servicio, ¿ya? Hoy día, ¿cierto?, esta misma forma de trabajo la tiene también Alibaba, que es propietaria de AliExpress, ¿ya? La tiene Google, que también tiene su budget de venta, Microsoft también, y todos hoy día están trabajando con venta electrónica y están trabajando con estos mismos modelos, ¿ya?, de separar por capas. Estos modelos aparecieron varios tipos de arquitecturas para el competitivo y lenguajes también que fueron apareciendo cuando se dieron cuenta que había que replicar en muchas máquinas los proyectos, ¿ya? Proyectos como Corva, DNA y un lenguaje que ya lo hemos ocupado que se llama el XML, ¿ya? Apareció el lenguaje XML. El lenguaje XML en realidad es almacenar datos sin guardarlos en una base de datos, ¿cierto? Se guardan en forma temporal. Un XML son etiquetas que se guardan. Yo puedo guardar un dato, un parámetro, pero en el navegador. ¿Y por qué se ocupó eso? Porque también había que recibir datos y muchas veces los servicios de base de datos del backend eran lentos. Entonces tú no le podías mandar todo a la base de datos porque cuando nosotros hacemos una transacción hay 3 acciones. ¿Qué pasa cuando nosotros insertamos un registro en una base de datos? Estamos llenando un formulario. La primera acción es que vemos el formulario, llenamos un campo. El campo tiene que validarse por código por parte del frontend con JavaScript, Ajax u otro, y luego eso lo manda al backend, a otro lenguaje que lo tome, ¿cierto? Y lo envía mediante una consulta SQL a un servidor, un inserinto. Lo toma un gestor de base de datos, recibe esa transacción y la tiene que volver a validar. Lo que viene es un varchar 12, entonces yo tengo un campo varchar 12, lo acepto y lo guardo. Si el dato que viene, por ejemplo, es un integer y yo tengo un varchar, no debo rechazarlo. Entonces, tiene que aceptar que el dato que viene sea del mismo tipo que él va a almacenar su atributo. Ya, insertó, pero la transacción no queda hasta ahí, después tiene que haber un resultado de vuelta, es decir, la transacción fue exitosa, ¿cierto? ¿Ya? Entonces hay una comunicación de 3 partes, y ese proceso, si tú lo multiplicas por millones de usuarios al mismo tiempo, se vuelve lento, ¿cierto? Se vuelve lento, entonces ahí se creó XML. ¿Ya? Por eso se creó XML, porque tú hagas una transacción, por ejemplo, o quieras ver un dato sin tener que ir al servidor, sino que lo veas en el navegador.
Y XML hace eso, pues guarda datos en el navegador para que la respuesta sea más rápida. O sea, yo voy y busco y vuelvo al tiro. O sea, ni siquiera salgo de mi máquina. ¿Dónde busco ese dato? En mi navegador. ¿Ya? Entonces, ahí fue una forma de agilizar ese proceso. Este modelo, chiquillo, es el modelo de 3 capas. ¿Ya? Los clientes, las personas, los usuarios con distintos dispositivos, a través de la nube, a través del navegador web, llegan a la capa donde está el código fuente de front y back-end. Aquí están las dos cosas juntas, front y back-end. Un servidor de aplicaciones, aquí esto puede ser Apache, Internet Information Service u otro. Y atrás está otro servidor, otra capa con el servidor de base de datos. ¿Ya? Ahí tendríamos un modelo de 3 capas, el usuario, la aplicación, front y back-end, y finalmente los servidores. ¿Ya? Pero también puede aparecer un modelo de 4 capas, y entre más capas tiene, mucho mejor. Aquí se separó. El cliente sigue siendo nosotros con los distintos dispositivos que nos conectamos a través de un navegador. La capa de aplicación o frontend, la capa del backend y la base de datos. Es decir, aquí se separa el código fuente en 2 partes y en 2 máquinas diferentes. Entre más separo, mucho mejor. ¿Ya? Se va separando. Entonces, hay modelos de 4 capas, de 5 capas, y entre más capas, mejor. Ahora, esto no es que sea una máquina, pueden ser cientos de máquinas y cientos de máquinas, pero están identificadas en una capa a trabajar. Base de datos, 1000 servidores, no sé, servidores backend, 500, servidores frontend, 300. Así trabaja hoy día Google, Facebook, Instagram y todas estas plataformas que tienen mucha concurrencia de usuarios, ¿cierto? Tienen varias capas y muchos servidores. Por ejemplo, Facebook, la última estadística decía que ellos tienen 4.500 servidores para mantener la plataforma Facebook. Y de esos 4.500 se dividen 1.000 para base de datos, otros 1.000 para el frontend, otros 1.000 para el backend y otros que son respaldos, por ejemplo. Entonces, así se trabaja. En total tenemos todas estas máquinas, pero están divididas en todas estas capas. Quizás están en el mismo lugar físico, ¿cierto? Los mismos racks, pero hacen cosas diferentes. ¿Ya? Se integran entre sí, pero hacen cosas diferentes. Ahora, ustedes se pueden preguntar, ¿pero cómo hacemos para que esto sea rápido, ¿cierto? Entendiendo que el usuario valida, se valida el formulario, si el formulario pasa a la segunda capa del backend, el backend manda la conexión a la base de datos, inserta y vuelve, ¿ya? Todo ese proceso, ustedes se preguntan, ¿pero que los servidores tienen que ser sumamente rápidos también? Sí, pero se usan tecnologías de última generación. Por ejemplo, las tarjetas de resolución de estos servidores, hoy día pensando en Amazon, pensando, ¿cierto?, en Google y en Facebook, son con tarjetas de fibra óptica, por ejemplo. ¿Ya? Son tarjetas gigabit de 5 GB, 25 GB de velocidad, entonces es muy rápido lo que hacen. Estamos hablando de servidores, por ejemplo, de 120 procesadores cada uno, o sea, son mega máquinas. ¿Ya? Si esto lo llevamos a máquinas virtuales, igual se puede hacer, incluso podríamos simular esto aquí por el laboratorio, ¿cierto? Ya, este es la capa 4, la capa 3, ya, este es capa 2 y nosotros los clientes, y esto podría funcionar, y podríamos hacerlo, ¿cierto? Un servidor con el frontend, otro con el backend, otro con la base de datos. Claro, pero para pruebas sencillas no va a resultar, pero esto a escala real es más difícil. Entonces las tecnologías también tienen que ser adecuadas en cuanto al hardware, para que sea lo más rápido posible. ¿Ya? Con respecto a los desarrollos en capas. Todas esas ventajas son el desarrollo, ¿cierto?, de las capas de la arquitectura. Escalables, siempre disponibles, ¿ya? Y por eso estas plataformas nunca se caen, ¿cierto? Dice, siempre están en funcionamiento. Si una de las máquinas se cae, hay otra que está respondiendo por ella, y por eso tú te das cuenta que siempre los servicios funcionan. Sí, mucha disponibilidad, escalabilidad, puede crecer y seguir creciendo, y no hay un límite, ¿cierto? Si hoy día tienen 5.000 servidores, eso no me asegura que en un año más tengan 6.000. ¿Ya? Seguridad, otro factor. Si una de las partes falla, se aísla esa parte y no afecta al resto. ¿Ya? Como lo que ha pasado en empresas afectadas, por ejemplo, por el ransomware. Una máquina se infectó y tienen toda la misma máquina. ¿Ya? Y hay 10 casos igual, en la luz pública han salido varios casos complicados en Chile, de que el ransomware le ha afectado y han tenido que bajar servicios. El ransomware, en cierta forma, podría afectar a una arquitectura de estas capas, pero afectaría a una máquina y esa se aísla y no afecta a las demás, por ejemplo. Y la integración, esto puedo mezclar tecnologías, no solamente va a ser de una sola plataforma. Nosotros estamos trabajando con todo Microsoft, ¿cierto? Pero también podría ser una mezcla de cosas. El servidor Apache, el de base de datos Oracle,
el servidor de aplicación Internet Information Server y mezclarlo. Y tú no te das cuenta muchas veces cuando interactúas con una plataforma de este tipo que hay detrás, por cierto, uno usa, pero no sabe qué hay. ¿Ya? Así que todo esto, este modelo de capas, chiquillos, genera todas estas ventajas para poder hacer arquitecturas correctas. Ya, hay un ejemplo de un modelo de dos capas. Dos capas sería un sistema cliente-servidor que tiene la parte web y la parte base de datos juntas. ¿Ya? Por ejemplo, un proyecto de Visual Basic y MySQL Server en la misma máquina. Nosotros estamos en modelo dos capas por el momento, ¿cierto? Porque nuestra máquina tiene las dos cosas. Y además por eso es más lenta, ¿cierto? ¿Tiene que ver? Sí, pues porque está Internet Information Service más SQL Server y se nos puso más lenta el servidor. ¿Sería más rápida nuestra transacción después cuando insertemos datos si están separados los servidores? Va a ser mucho más rápido. Y lo vamos a lograr después, pues. El servidor de aplicaciones, de base de datos aparte, y el resultado va a ser respuesta, insertar, volver mucho más eficiente. Un modelo de tres capas, una parte cierta del usuario, llena un formulario web, tiene la parte de capa de lógico de negocio, donde están las validaciones, y otra capa, cierto, que está el acceso a datos o backend. Tres capas. Entonces, entre más capas, mucho mejor. ¿Ya? Mucho mejor. Capa o niveles, ¿cierto? Nos permite separar las distintas partes. La parte de presentación es lo que ve el usuario, ¿cierto? Esto es el frontend, la parte visual, gráfica. La lógica de negocio es el back-end, todo lo que trabaja hacia el servidor y base de datos. ¿Ya? Entonces, más capa, mucho mejor. Ahí les dejé, ¿cierto? Un poco la misma descripción. Y como ejemplo, bueno, ustedes conocen el software SAP, un software de gestión en ERP. Trabaja de esa forma. SAP, cuando les toca implementar SAP quizá en la empresa, porque SAP viene listo, ¿cierto? Un proyecto listo, pero dice, ¿cuáles son los requisitos? Dice, debe trabajar un mono 3 capas. O sea, tú no puedes instalar todo el software SAP en el mismo equipo. Te va a decir que necesitas servidores separados de Oracle por base de datos, servidores de aplicación por otro lado, te dice, y así funciona SAP corporativo. ¿Ya? Que es un software potente, ¿cierto? Para hacer gestión de recursos humanos, pago de liquidaciones de sueldo, control de stock y todo eso. Entonces, dice que usa 3 capas de los requisitos técnicos. ¿Ya? Por ejemplo, en SAP, primero la parte de GUI, central o la interfaz gráfica en una parte, dice después la parte de Application Server, que está en ABAP o Java en otra parte, y la parte de la base de datos en otro lado. O sea, esos son los requisitos para implementar SAP, por ejemplo, en una empresa. Tienes que tener varios servidores, físicos, virtuales, da lo mismo, pero varias máquinas, te dice. Requisitos varias máquinas. No puedes instalar todo SAP en un solo lugar. Ese es como un ejemplo para que tengan ustedes más o menos claro. ¿Ya, chiquillos? Ya. Chiquillos, entonces al link de Azure. ¿Entraron a Azure? Ya, entramos a Azure. Vamos a entrar ahí al botón azul de dar de alta. Para validarlos con el correo institucional. Ahí me da la opción, dice, solicitar nuestro crédito de $100 para poder hacer soluciones con Azure. ¿Ya? Ahora, ¿cómo me doy cuenta que no tengo crédito? Porque no puedo crear máquinas, por cierto. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque voy a ir a la pestaña principal, donde habla de máquinas virtuales, y cuando quiera crear una me va a decir, no puedo porque no tengo saldo. ¿Ya? Por eso ahí yo lo puedo solicitar directamente mi crédito de Azure. Es un crédito para las personas. El crédito dice gratuito. ¿Ya? Servicio gratuito. ¿Okay? Empiece gratis. Y tienes que usar, ¿qué cosa dice? El correo de la universidad asociada. Y INACAP tiene. ¿Ya?
y te entrega servicios gratuitos. Y estos servicios gratuitos es que puedes generar también creación de máquinas, aplicaciones y otras cosas más. Y le confirman la cuenta. Si ya la cuenta la tienen asociada, le va a decir que está listo, o que no cumple los requisitos, o porque ya está listo con los saldos. ¿Ya? Yo no puedo porque ya lo tengo. No puedo volver a agregarlo. No, de agregarlo, chiquillos, pero acepto los contratos, me registro. Para que activen su creación de máquinas. De hecho, por lo que recuerdo lo tenían activo. Si podían bajar software ya podían estar listos. Sí. Y si no, la activan. Y los tira al portal. Bueno, me tiró donde mismo porque ya estaba activo, así que por eso me dice que ya no puedo volver a hacerlo. Me vuelve. Y le va a pedir unos datos, ¿cierto? Y después, ¿cierto? Para verificar que ya puedan, vuelven al menú de inicio y ahí máquinas virtuales. Y ahí, ¿cierto? Se puede hacer la creación de las máquinas. Yo tengo dos máquinas creadas, tengo un Windows 7, un Windows 10, un Windows 11, y vamos a probar con un servidor. ¿Ya? Ahí están las suscripciones, para ver, ¿cierto? ¿Qué tipo de cuenta tiene? Educacional o no. Cero costo. Ahí está activa. Azure for Student, ahí me aparece. Azure for Student. Eso es lo que he ocupado. $9.78. Azure for Student. Esta es mi suscripción. Ahí me aparecen los costos de las máquinas. Mira, he gastado $4.42 la máquina Windows 11 y $4.39 la Windows 10. $9 he gastado. Poco más de un mes. Usando las máquinas, levantando, jugando y probando.